Muy buenas tardes, amigos, nuevamente aquí, pues ahora sí que desbordando un gusto enorme de tener a nuestro amigo invitado, al licenciado Manuel Pino Castilla, en su podcast Conozcamos Campeche. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos quedó pendiente en el tintero, entre otros muchos que seguiremos hablando en otros espacios, acerca de la migración en Campeche. Un tema que pocos hemos considerado como algo importante en la trayectoria del Estado y que, sin embargo, estoy seguro, y Manuel no me dejará mentir, fue trascendental en la vida del país, esa toma de decisiones y esos arribos de gente de otros estados, de otros países, hacia nuestra región. Es un gusto tenerte, Manuel. Bienvenido, muy buenas tardes. Fernando, el gusto es mío. Gracias por este espacio que se está consolidando muy bien y te felicito porque creo que estás haciendo una gran labor y un gran trabajo de promocionar Campeche. Como decía el poeta Humberto Herrera Vaqueiro, hablemos hoy de lo que siempre importa, que es Campeche, ¿no? Así es. Sí, Manuel, estamos muy contentos porque hemos tenido una gran aceptación entre la gente, entre nuestro público, y muchos de ellos nos han pedido, escribiéndonos a las redes, temas de trascendencia e importancia que por, digamos, esa dificultad de conocer esta información tan de cerca, posiblemente en las aulas o posiblemente en algún otro lugar, esto ha sido un medio para ellos bastante fácil de complementar esa información o de conocerla. ¿Qué podemos hablar acerca de las migraciones en Campeche? ¿Qué es el tema de migración? Mira, en los últimos años, 60 años aproximadamente, Campeche ha tenido diversos procesos migratorios hacia nuestro suelo, hacia nuestro territorio. Por su gran extensión de tierras, ¿no? Disponibles, sobre todo terrenos nacionales, Campeche ha sido un receptor permanente, ¿no? De indígenas, de campesinos, y de alguna manera Campeche ha paliado la situación problemática de la tenencia de la tierra, sobre todo precisamente en la década de los 60, cuando arribaron cientos de campesinos provenientes de la laguna, de Coahuila y de otros estados también, ¿no? Que el agotamiento de las tierras, los problemas ya de territorialidad en el norte, pues hizo que el Departamento Agrario de la época pensara en ubicarlos en un espacio que pudieran tener sus propias tierras, su propiedad, su patrimonio, y que se vinieran con sus familias. Y fueron dos estados, Campeche y Quintana Roo. Bueno, Quintana Roo no era estado, era todavía un territorio. Y, parte de la península. Parte de la península, y luego vamos a tocar un poquito el tema de esos antecedentes, ¿no? Que han propiciado también algunos problemas respecto al límite y a todo esto, ¿no? Pues Campeche ha tenido una historia muy interesante, no solamente, como lo dije, en los últimos 60 años, sino en general desde la llegada de los españoles, ¿no? Luego vamos a hablar también de ese antecedente, pero sí es importante comenzar con los nuevos centros de población ejidal, de estos campesinos que llegan, imagínate, del desierto, ¿no? Sí. Los traen a la selva, a la exuberancia, no conocían el rugido del tigre, del jaguar, donde los grandes aguaceros y las lluvias inundaban los campos y donde se enfrentaban a todo tipo de cosas extrañas, moscos, alimañas, serpientes, que no tenían ellos el contacto, ¿no?
Y cosa curiosa, hoy que estamos hablando del Tren Maya como un detonante del desarrollo del Estado y del país, en ese entonces estaba el tren del sureste, donde a través del tren llegan a Candelaria, ¿no? Y llegan a distribuirse en los márgenes del río Candelaria. Entonces aparecen las primeras colonias, Nuevo Coahuila, Monclova, Estado de México, Venustiano Carranza, etcétera, etcétera. Y no solamente era traerlos, era apoyarlos con vivienda, con créditos, con infraestructura, con caminos, con comunicaciones, electricidad, complicadísimo para la época, porque además estaban diseminados en una zona muy al sur del estado. Se necesitaban recursos y todos los elementos necesarios para que pudieran estar allá, hacer producir la tierra y de alguna manera se fueran acostumbrando, ¿no?, culturalmente a otras condiciones físicas y naturales, ¿no? Muy bien dices esa parte, a mí se me hace muy interesante el poder encuadrar las imágenes de ese momento, de ese entorno. Yo creo que siempre cuando hablemos de algún tema es muy importante conocer el contexto del momento. Si no conocemos el contexto del momento, a lo mejor situados desde nuestra posición actual, podríamos verlo muy sencillo. Pero en esa época yo recuerdo muy bien que toda esa zona del sur, la parte hacia Ixcuquil y toda esta zona, era la zona chiclera, era la zona del palo de tinte, era gente que se iba meses allá a trabajar y desde aquí iban carritos abastecedores y a comercializarles cosas porque ellos se quedaban ahí muchísimo tiempo. Entonces, hablar de infraestructura, hablar de surtirles de todo esto, cuando el gobierno, pues en ese entonces tenía sus limitantes muy fuertes, es una obra monstruosa para ese momento, ¿no? Es monumental, realmente el que los campesinos hayan aceptado venir al calor, venir a la intensidad de las lluvias, venir a la humedad del suelo, venir a otro territorio totalmente ajeno a ellos, pues tiene mucho sentido y tiene muchos elementos para valorar. Pero también hay que agregar que hubo apoyos gubernamentales muy importantes, no solamente desde el gobierno de Ortiz Ávila, sino durante los siguientes gobiernos, ¿no? O sea, el gobierno de Carlos Sansores Pérez, el gobierno de Eugenio Echeverría. Y de alguna manera también podemos decir que esto fue consolidando que las familias fueran creciendo y que los hijos nacidos en Campeche también se fueran adaptando. Porque ellos dejaron a sus muertos allá en la laguna, dejaron todo. En el norte, ¿no? Dejaron todo. Manuel, ¿quiénes fueron los primeros colonos? Mira, los primeros que llegaron son gente de la laguna, sin duda, de Coahuila, y luego se fueron agregando por la naturaleza de Campeche otros campesinos de otras latitudes, de otros estados, que vieron la oportunidad. El Departamento Agrario jugó un papel muy importante en esto, porque en todo el país empezaron a haber problemas, ¿no? Y Campeche fue algo así como los brazos abiertos al peregrino, al migrante. Entonces, ese fue el primer momento seminal, ¿no?, con gente de esa zona. Y llegaron a las bodegas que estaban en Candelaria y a establecerse en condiciones muy, muy duras, precarias, ¿no? Traían nada más machete en la mano y algunos implementos agrícolas. ¿Tenemos algún aproximado de la cantidad de gente que llegó? Sí, una primera instancia fueron 900 campesinos y luego otro tanto y luego otro tanto y luego otro tanto. Bueno, se fue dando una migración bastante importante en todos los márgenes del río Candelaria hasta hoy tener una zona, un municipio, ¿no?, libre que tiene muchísimas colonias y que tiene ya una gran cantidad de habitantes, ¿no? Pero en esa época, pues bueno, era muy complicado. Y cosa curiosa, el 5% del estado de Campeche,
posibilidades de riego, era esa zona de Candelaria, por el agua dulce, por el tipo de tierra, por todo esto, ¿no? Entonces era una zona también muy productiva, muy buena, y que pues anteriormente pues había quedado deshabitada, porque en esa zona, en ese gran corredor biológico, pues habían estado los quejaches, los icaichés, que eran mayas cholanos, no eran mayas yucatecos, ¿no? Y también, por supuesto, la región de Pash Bolón, que también jugó un papel muy importante en toda esta zona. Okay. Y hay otro proceso migratorio cercano, ¿no? a la década de los 60, que pues es el boom petrolero en Carmen, ¿no? Claro. Carmen, el descubrimiento que hace Cantarell del petróleo, pues imagínate cómo detonó brutalmente también la economía de Ciudad del Carmen, con la llegada masiva de trabajadores que querían establecerse en Pemex, trabajar en Pemex, con un espejo o un espejismo más bien de que pues eran mejores salarios, mejores condiciones, pero Carmen, que es una isla, empezó a tener graves problemas de tenencia de la tierra, lucha por los espacios, problemas para los barcos camaroneros de una explotación que ya venía en decadencia, ¿no? Y que bueno, el petróleo pues lo que hace es aflorar la prostitución, el alcoholismo, la violencia. Y sí es verdad, ¿no? Hay cierto crecimiento en la isla, pero también cierto abandono social, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también hay un factor que pocas veces se considera. También generó un éxodo de los reales carmelitas hacia el interior del estado o hacia Tabasco principalmente. También, ¿no? Se fueron dando los dos procesos, ¿no? Hacia el interior y hacia el exterior. Pero los que llegaron, pues la mayor parte eran provenientes de Veracruz, de Puebla, de Tamaulipas, de estos estados costeros, ¿no? Que también habían sido petroleros, ¿no? Pero que veían en Carmen una gran eclosión, ¿no? Ahí tienes tú el Pozo Ixtó, que fue una conmoción internacional por la cantidad de petróleo derramado en el mar, ¿no? Es correcto. Entonces, y pensábamos, porque bueno, se empezaron a construir hoteles, se empezaron a construir restaurantes, se empezaron a pavimentar las calles, la electrificación empezó a llegar al centro y a la periferia de Carmen, pero también el problema de las nuevas colonias que enfrentaban falta de vivienda, falta de oportunidades, de mucha gente que no se logró colocar en Pemex. Demasiada demanda, ¿no? Y poca oferta. Exacto, exacto. Entonces, ahí vemos una migración muy interesante, resultado de un proceso económico de extracción como es el petróleo. Claro. Y luego viene otra etapa muy importante con conflictos externos a Campeche, ¿no? Que se dan en Guatemala. Los caibiles empezaron a desplazar de sus tierras a los indígenas en la Alta Verapaz, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, y los fueron empujando hacia México, hacia la frontera. Hay estudios que revelan que esto se da porque esos terrenos eran terrenos donde había explotación de riquezas extraordinarias que se querían los norteamericanos a través de ese proyecto que tenían del Instituto Lingüístico de Verano, pues empezar a sacarlos de sus tierras, porque se decía que incluso abajo había uranio, que pues es el material que consumen las naves espaciales, ¿no? Entonces los fueron sacando de sus territorios y los empujaron a México, y para evitar un conflicto de México con Guatemala, pues el gobierno mexicano estableció a través de ACNUR y de Naciones Unidas pues la posibilidad de que estuvieran alejados de esa zona, pero en nuestro territorio. Y Campeche y Quintana Roo fueron los escenarios nuevamente que recibieron a campesinos de origen maya, pero maya guatemalteco, de la región del Quiché, ¿no? Sí. Entonces,
pues llegaron 15,000 indígenas, imagínate, ¿no? De un solo jalón, por ferrocarril, y llegaron a China. Esa fue la época del gobierno de Eugenio Echeverría, ¿no? Es una etapa de la década de los 80, ¿no? Y es una etapa interesante porque pues ahí se dieron los nuevos centros de población también indígena guatemalteco en lo que hoy es cercano a Alfredo B. Bonfil, ¿no? Es correcto. Que es Quetzalesná, Laureles, y esos campamentos se convirtieron ya en centros ya de vida, ¿no? Urbanos, realmente. Ejidos más bien, ¿no? Para habitación, para que la gente viviera. Y entonces, en una sola zona de pronto, ¿no? En una región del municipio de Campeche, pues tenías a la gente de Pich, que es de origen maya yucateco. Tenías a Alfredo B. Bonfil con gente migrante del norte y del centro del país, ¿no? Y también tenías guatemaltecos. Y entonces empezaron a establecer inéditos mestizajes que no hemos visto los campechanos, que no nos hemos dado cuenta de este inicio de una silenciosa Babel social que empezó a desarrollarse en territorio campechano y que luego lo vamos a ver en otro proceso migratorio, que es el cuarto proceso migratorio a la región de lo que hoy conocemos como Calakmul, claro, donde a través de la carretera federal se empezaron a establecer también pobladores de Puebla, de Tlaxcala, de Oaxaca, y entonces empezaron a llegar celtales, tzotziles, tojolabales, chujes, mames, en fin, 17 grupos étnicos que empezaron a poblar el sur de Campeche, sin ninguna posibilidad de desarrollo, porque estaban allá, llegaban en el fondo. Y eran atendidos los ejidos, eran pequeños ejidos, y Campeche pues no tenía por su lejanía posibilidad de atenderlos, cosa que sí tenían cercanos a Quintana Roo con Chetumal, y ahí empieza la problemática del problema de límites con Quintana Roo y Campeche, porque el territorio es campechano, claro, pero los servicios los otorgaba Quintana Roo, los otorgaban a través de la capital, ¿no? De Chetumal. Y entonces en esa zona, la vieja zona de indios pacíficos, ¿no? Eso es lo que demostramos en la controversia constitucional, y por eso ganó Campeche, porque demostramos que esa zona que fue ocupada, ¿no? En estos tiempos por celtales, tzotziles, choles, tojolabales, etcétera, había sido la región de indios pacíficos, ¿no? Y aquí hay un dato muy interesante. En 1996 se toma la decisión de crear el municipio libre de Calakmul. Y entonces los roenses, con mucho respeto lo digo, quintanarroenses, pues vieron esto como pues una invasión a su territorio que no era tal, porque todos estos ejidos fueron dotados dentro del territorio campechano, de Campeche. Entonces ellos pues dijeron, no, pues esa zona le pertenece a Quintana Roo porque nosotros les hemos dado servicios, les hemos dado escuelas, les hemos dado agua, electrificación, carreteras, accesos, todo esto, ¿no? Y pues demandan a Campeche en controversia constitucional. Sí, recuerdo. Sin darse cuenta que desde la década de los 40 esto estaba sobreseído. Ya había ya se había juzgado, ya estaba... Ya era cosa juzgada desde la década de los 40, ¿no? Correcto. Claro. Con Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues es evidente que se inicia un conflicto. Entonces, como puedes ver, el sur de Campeche, ¿no? Empieza su reacomodo geográfico, su reacomodo social, y esos vastos territorios que estaban deshabitados comienzan a habitarse, ¿no? Hasta que, pues bueno, se percibe que hay una gran biodiversidad, que tenemos zonas arqueológicas impresionantes, y entonces empezamos a pensar o repensar que esa zona podía ser una zona de reserva de gran importancia. Claro, de vital importancia. Y se piensa en la reserva de Calakmul,
y por decreto, ¿no?, de 1987 se crea la Reserva de Calakmul con más de 700,000 hectáreas protegidas, con un núcleo, con una periferia, con una semiperiferia, y donde pues la idea era que ningún ejido fuera dotado en el núcleo y en la semiperiferia, cosa que bueno, fue rebasado también por las migraciones, al grado que Centauro del Norte pues, está casi dentro de la reserva, dentro del núcleo, ¿no? Entonces empieza otro proceso histórico para Campeche, diferente los nuevos gobiernos, desde la década de los 80 hacia nuestros días, se empezaron a enfrentar a una serie de necesidades importantes. Claro. Carmen, ¿no?, con graves rezagos sociales, pero con participación muy escasa de Pemex, que impactara realmente la economía local, sí, ¿no? Y luego, pues bueno, a la región de Candelaria había que consolidarla con más servicios, con más carreteras, con transporte, con escuelas, con toda una serie de elementos de infraestructura para que la gente se mantuviera ahí, ¿no? Y pues bueno, los guatemaltecos también, ¿no? Teníamos que darles también a los guatemaltecos, ya eran campechanos, sus hijos empezaron a nacer en Campeche. Ya tenían sus INES, ya tenían todo su sistema de identificación ya como campechanos. Su sistema agrícola seguía funcionando, su manera de producir su vestimenta. Entonces, de pronto nos dimos cuenta que Campeche pues, empezó a poblarse y a poblarse. Y luego el sur, que nos costaba mucho trabajo llevarles el agua, llevarles la luz, llevarles los caminos. Empezamos a replantear entonces la municipalización de Calakmul y es cuando entran los conflictos, ¿no? Y pues esa gente estaba comiendo la selva. ¿Qué alternativas tenían los habitantes de esa zona para que no se comieran la selva? Que no tumbaran los cedros, las caobas, que cuidaran de alguna manera el entorno, la biodiversidad. Y entonces los ojos internacionales también se posesionaron en Campeche, ¿no? Y empezó a entrar Bosque Modelo de Canadá, Pronatura Península de Yucatán, y empezó a haber un gran trabajo con las comunidades de conciencia de la biodiversidad. Se crea la reserva la dirección de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que también fue un factor muy importante porque empezó a colocar muy bien a los ejidos, a empezar a dotarlos de servicios, y se hizo un experimento que es la Mancolona, donde pues estaban 20 familias acá, 10 familias acá, 8 aquí, entonces los juntan y establecen en un solo lugar la Mancolona con los servicios ya integrales, caminos, tratar de compactar más. ¿Por qué? Porque es carísimo llevar el agua potable, llevar la electricidad a 20 personas, ¿no? Claro. Entonces tenía que haber un reacomodo de los territorios. Sí, entiendo perfectamente eso que dices y estoy analizando un poquito todo este fenómeno que se va dando a través de esos años y considero yo que nosotros como campechanos podemos entender que en esa región del estado no existe una identidad de campechano tan arraigada como la que hay en la parte norte, centro del estado. ¿Sí? Es correcto. Es muy probable que haya pasado esto dentro de esa pugna ideológica o de identidad de Ciudad del Carmen con Campeche, que haya tenido algo que ver esto al recibir a tanta gente de fuera y sentirse a lo mejor más tabasqueños, más veracruzanos que campechanos, o ese dilema de yo soy carmelita, no soy campechano. Bueno, es parte de lo que tú dices también, de los reacomodos sociales y de pues la visión de la gente que nace en Carmen, que pues se siente de alguna manera también hecha a un ladito, relegada, pero bueno, empiezan los proyectos importantes como los 2 puentes, ¿no? Claro. Para que comunican a la isla y empieza a haber más recursos que van llegando hacia la cultura, hacia las obras públicas, hacia la urbanización, y hay todo también un proceso de asimilación de los carmelitas con la gente de afuera, ¿no? Entonces empieza a haber ese acercamiento también. Este panorama
que lo hemos deslindado en tan corto tiempo, ¿no? Nuevos centros de población ejida en los márgenes del Candelaria, migración a Carmen por el boom petrolero, llegada masiva de guatemaltecos a la región, al municipio de Campeche y luego a Champotón, y todo el establecimiento del sur del estado, incluso migrantes que vienen caminando, ¿no? Esos desplazados de las cañadas de Chiapas se vienen por la selva, a esta región, ¿no? Y esto hace que Campeche sea, en este momento, multiétnico, pluricultural, multilingüístico, y que se esté construyendo una silenciosa Babel en el corazón de la selva campechana. Y que hoy más que nunca tenemos que estar muy atentos. El Tren Maya viene también de alguna manera a darle a esto otro contexto. ¿Por qué razón? Porque detrás del Tren Maya no solamente vienen los turistas, no solamente vienen los transportes de carga, no solamente vienen los pasajeros locales que se desplazan de Campeche a Palenque o de Campeche a otros lados, sino que vienen más escuelas, más caminos, más comercio, más derrama económica, más hoteles, más restaurantes, como realmente está ocurriendo. Y se empieza a equilibrar entonces entre la demanda que hay con la oferta. Lo que va a crecer ahorita es la oferta, la inversión, el hecho que vengan cadenas comerciales y digan yo voy para acá, yo me abro aquí, abro allá, un hotel acá, un hotel acá. Todo eso es lo que está detonando. Y mira qué curioso, en el contexto de Mesoamérica, Campeche prácticamente lo tiene todo. El sur, zona cholana, donde está Becán, Chicanay, Xpujil, Calakmul, toda esa zona impresionante, y de Champotón para arriba es Maya Yucateco, donde están los otros estilos arquitectónicos. Está el estilo Puc, el estilo Chenes, el estilo La Costa, y eso hace que Campeche sea un escenario muy atractivo en el terreno también del turismo cultural, pero también de aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y también aprovechamiento de la franja costera, porque durante muchos siglos Campeche fue la zona costera. Carmen, Sabancuy, Isla Guada, Champotón, Villa Madero, Ceiba Playa, Campeche, Isla Arena, esta gran franja donde durante muchos siglos se estableció la población y muy escasamente, bueno, en las poblaciones históricamente mayas de la región de Xpujil, de Calquiní, de Tenabo, de Selchacán y de toda esta zona, ¿no? Pero que aquí, ¿qué es lo interesante? Que todo este escenario tiene el antecedente también de una monoexplotación sin valor agregado. Sin valor, ¿no? Agregado. En la costa, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues la explotación de la sal. Y luego se fueron un poco más a la selva, pero empezaron los tintales que salían a través de Carmen, ¿no? Hacia la economía mundo capitalista, hacia Europa, hacia las anilinas. Y luego viene la explotación chiclera y maderera, también del corazón de la selva campechana, como bien lo habías señalado tú, que costaba mucho trabajo entrar hasta allá, ¿no? Entonces, todos los productos, la sal se fue como sal, no tuvo valor agregado, los tintales se fueron así tal cual, no hubo valor agregado, el chicle se fue a los Estados Unidos sin valor agregado, y las grandes compañías, perdón, la Wrigley y otras más, hicieron sus imperios con el sudor y la sangre de los chicleros campechanos. Claro. Y luego las maderas preciosas que también se fueron sin valor agregado. Y luego viene el camarón, ¿no? También en la franja costera, Campeche y Carmen. Así es. ¿Y qué pasa con el camarón? Pues se va también sin valor agregado, ¿no? Y luego viene el petróleo y se va sin valor agregado. ¿Y qué queda para Campeche? El dolor, la miseria, el hambre, la explotación. Y la frustración de haber tenido y no pude. Y de haber sido una entidad brutalmente rica sin haberle dado valor agregado, sin haberlo insertado en procesos económicos más grandes, más amplios, más complejos, que le dieran a Campeche hoy la posibilidad de ser un estado extraordinario. Pero hoy Campeche, yo veo que sí está siendo reaprovechado en este marco geográfico, en este marco por este gobierno. Vamos a
vamos a analizar eso. Mira, yo quiero compartirte un poco la experiencia que yo tuve muy de lejos, pero a la vez también muy de cerca con la migración de los guatemaltecos. Yo tuve la oportunidad de que en casa de familiares, casa de mi suegra y algunos otros lugares, se contratara a muchachas guatemaltecas para hacer el quehacer de las casas traídas desde Quetzal o de cualquiera de los asentamientos habidos y que se les fuera integrando a esta sociedad con todas las situaciones tan complejas que ellos podían tener, empezando por el lenguaje, empezando porque venían de la selva prácticamente a enfrentarse a una modernidad. Sin embargo, yo creo que también aquí vale la pena recalcar algo, amigos. El campechano hizo énfasis en ese momento y demostró de dónde viene el mote de campechanidad o campechanía o campechano en su manera de tratar a la gente, en su manera de poderlos acoger, en su generosidad. En su generosidad. Y resulta que se integraron a las familias de tal manera que a la fecha siguen recibiendo visitas de estas personas que ya están de regreso en Guatemala, que volvieron a hacer su vida ahí y que ahora vienen de visita para agradecer. Pero sus hijos, muchos se quedaron acá. Sí, muchos se quedaron acá, estudiaron y desarrollaron familias también. Y siguen hablando sus lenguas. Sí, por siguen haciendo su vestimenta. Conservaron todo eso. Eso es muy importante porque además creció rápido la población, porque una manera muy importante de mantener digamos, la unidad cultural es la perpetuidad de la especie. Entonces se reproducen para que esta unidad sea la fortaleza como grupo cultural. Es correcto. ¿No? Entonces es muy importante. Y también se generaron en Campeche programas muy importantes. Por ejemplo, en ESNA hubo un gran proyecto de reestructuración y consolidación de la gran acrópolis, del gran estadio, del edificio de los cuchillos, con mano de obra guatemalteca. Órale. ¿No? Entonces, me toca ver a antropólogos y arqueólogos trabajar de veras de una manera impresionante con la mano de obra guatemalteca, ¿no? Eso fue muy importante. Y decir que ESNA se estaba reconstruyendo con sangre quetzal, ¿no? Ya no eran mayas yucatecos, no sé. eran mayas de Guatemala. Así es. ¿No? Sí. Entonces, qué interesante todo esto que a lo largo de todos, más de 60 años, hemos vivido en Campeche. ¿No? Es correcto. Y toda la historia anterior, o sea, cuando los hacendados se dieron cuenta que no había mano de obra, se trajeron japoneses y coreanos a las haciendas, y luego se trajeron a yaquis, ¿no? Entonces, Campeche empieza a tener otro rostro, otra vitalidad y a tener antecedentes impresionantes. Oye, en todo Manuel, esto. Y haciendo resumen de esas 4 etapas de migración que tú mencionas, y que ahorita me vas a hacer favor de mencionar tu libro que habla acerca de esto, también hay que tomar en cuenta desde el proceso de la conquista, ese mestizaje que se genera también con los esclavos, con los españoles mismos. Negros que llegaron a Champotón, o sea, jamaiquinos y cubanos. Y creo que algunos, en algún momento, no sé exactamente en qué etapa, a lo mejor tú sí tienes ese conocimiento, es en qué etapa llegan negros directamente de África, de la parte norte de África. Estamos hablando, sí, a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Y vienen y traen sus costumbres. En el carnaval, por ejemplo, Champotón se enriqueció con parte de la cultura negra africana, ¿no? Donde las comparsas que salían traían los ritmos, los sones afroantillanos. ¡Qué maravilla! Ahí falta toda mucha investigación cultural en toda esta parte de la que estamos hablando, pero que ahí están. Y en Campeche, bueno, Santana en gran medida se pobló con negros. Los Beberaje pues son descendientes de Santana y otros más, y otros más que escapan a mi memoria. Pero los esto apellidos. se da también, Manuel, por el simple hecho de que Campeche fue un puerto de una importancia tremenda.
entre el comercio y todas estas cosas. Claro, no, sí, claro. Este fue el primer contacto con esa migración que pudo existir de otras razas, de otras creencias, de otras culturas hacia nuestro estado. Bueno, qué tan importante era Campeche, que fue asediado por piratas durante muchísimos años. Claro. Y por eso es la construcción de lienzos y murallas. Que por cierto, una parte de la construcción de las fortificaciones de Campeche se da con el impuesto de la sal. Imagínate qué cantidad de sal se daba, ¿no? Y obviamente aportaciones de organizaciones religiosas que pues fueron haciendo los baluartes y todo esto, ¿no? Si tuvieras que marcar un antes y un después de esas partes de migración, de esas 4 etapas principales que tú mencionas, ¿cuál sería para ti la que detonó a una nueva visión del Estado, del gobierno, de la misma sociedad hacia estas culturas que llegaron a enriquecer Campeche? Mira, yo creo que en diversas etapas, no podemos hablar de algo en concreto o de alguien que haya detonado todo esto. Yo creo que la necesidad nacional, que el boom petrolero, el descubrimiento del petróleo, incluso la maravilla del camarón, porque en la región de Carmen pues hay camarón rosado, camarón azul, camarón café, etcétera, 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 ¿no? La importancia de Campeche por su biodiversidad, por el palo de tinte, por el chicle, por los cedros, por las caobas, por todo esto, se convierte en un poderoso imán de atracción para la gente como una alternativa de vida. Entonces, hay diversos procesos que se van dando de manera silenciosa incluso, ¿no? Porque pues todavía sigue llegando gente a Campeche. La gente no lo sabe, pero sigue llegando la gente. Sí. Y la ciudad de Campeche, fíjate que se ha hablado poco de cómo se fue dando el crecimiento de la ciudad y ya se olvidaron todos, por ejemplo, de la década de los 70s, cuando empiezan a poblarse los barrios y los cerros, por primera vez los cerros, con gente, con nuestra propia gente que venía de Tenabo, que venía de otros municipios en busca de trabajo y de mejores oportunidades, porque las condiciones económicas estaban difíciles en sus lugares, ¿no? Y empiezan a haber necesidades. O sea, la gente ya quería luz eléctrica, carísima, subirla, ya quería las calles, el agua potable, los centros comunitarios, trabajo, y entonces empieza una nueva dinámica para Campeche en general, para el Estado. Yo creo que la década de los 60 marca un punto muy importante en un antes y un después. Es decir, el sur de Campeche, antes de los 60, pues no estaba poblado, ¿no? Empieza a poblarse a través de lo que estamos hablando. Prácticamente era el norte, la parte que estaba poblada, y algunas partes del sur de Campeche. Pero la llegada masiva de gente es a partir de los 60, y el Estado empieza a ser exigido y requerido desde muchos puntos de vista, ¿no? Okay. Entonces, es muy importante. Muy importante. Y no te podría yo decir, fue Ortiz Ávila, fue el licenciado Sansores, fue Eugenio Echeverría, fue Abelardo, fue González Curi, fue Jorge Carlos Hurtado. Cada quien en su momento creo que le fue aportando a Campeche. No, y aparte es una necesidad que fue creciendo con el tiempo. Una vez que se dio, tuvimos que cubrirlo de alguna u otra manera, ¿no? Exacto, era una necesidad del momento histórica, que en temas gubernamentales tenía que tener una respuesta. Claro. Como hoy, por ejemplo, en el caso de Laida, lo puedo decir, porque he visto el trabajo y el esfuerzo de esta gobernadora extraordinaria, incansable, por darle a Campeche ese giro que hoy necesita Campeche, ¿no? Que es su desarrollo, que es su integración regional, que es su comunicación, ¿no? Y en eso, pues creo que se está trabajando. Entonces, así han sido los diversos gobiernos. Oye, Manuel, y para darle un colofón a todo este tema tan específico, tan importante, porque que pocas veces he escuchado en foros hablar de la importancia de la migración y lo que ha significado en la historia de Campeche, ¿qué crees tú que sería conveniente para que los que nos están viendo, todos aquellos seguidores que nos ven, puedan darle ese enfoque
a esa necesidad que sigue latente en nuestro estado y que puede ser también una manera de generar un nuevo sistema de comercio, de vida, de convivencia, de interacción con todos aquellos que forman parte de estas comunidades. Yo creo que no hay recetas, pero sí hay diagnósticos. Okay. Me parece que tiene muy claro el diagnóstico del Estado, de sus sectores, de los sectores productivos, del agrícola, del pesquero, del sector turístico, del sector maderero, de todo esto. Creo que hay una idea muy clara. Me parece que se están haciendo acciones muy importantes, atracciones de inversiones como nunca antes. Pues nada más lo que nos dijo nuestra gobernadora el día del informe de que se viene Cementos Cruz Azul para aprovechar. Fíjate, siempre yo dije que la región de Calakmul era una región importantísima desde muchos puntos de vista desde el punto de vista de la economía. Por ejemplo, el yeso lo tenemos en cantidades brutales y el yeso es un aditamento importantísimo del cemento que se iba a Yucatán. Y esas comunidades recibían los sacos de cemento como pago, ni siquiera con dinero, y los iban a vender a Chetumal, a malvender, en una muy mala competencia y insana competencia con la gente establecida de allá, ¿no? Entonces, hoy que tenemos esta oportunidad, esta región se va a enriquecer muchísimo. Pero, por ejemplo, no nos hemos dado cuenta que el billete norteamericano, el dólar, su colorante es el Shiat. Y aquí lo tenemos en una abundancia brutal. Así es, totalmente. ¿Y por qué no darle valor agregado a las maderas con diseños industriales, con diseños a las comunidades, capacitarlos y hacer que produzcan cosas hermosas con lo más bello que tiene Campeche, que es su gran potencial maderero, ¿no? Y el pesquero, hoy más que nunca también, está inserto en otros procesos muy importantes. El pulpo, esta especie de pulpo maya se produce en Marruecos. Marruecos exporta pulpo no porque se produzca en el mar, sino porque se hace de manera artificial, en grandes estanques, ¿no? Entonces Campeche, ahí están los elementos. Tenemos una costa brutal en mangles, que también tenemos que aprovecharla, ¿no? En referencia a lo del mangle, que es una fuente, yo tengo entendido que hay estudios, se han hecho algunos proyectos para que el mangle sea un potencial exponencial disparador de la economía en Campeche. Porque si bien es protegido para que no se deteriore o no se pierda, no se corte, pero sí puede ser aprovechado pero sí puede ser aprovechado al ecoturismo. Exacto. Porque está impresionante todo. Nuestros mangles son maravillosos, están sanos además, ¿no? La Universidad de Campeche con sus investigadores se fue a un país africano con la experiencia de los mangles de Campeche, de su investigación, a lograr rescatar amplias zonas de mangle en África, ¿no? No recuerdo exactamente el país, pero pues un rector se fue con los investigadores, estableció una parte del centro de investigaciones de nuestra universidad en África. Eso poca gente lo sabe, que hemos jugado un papel importante. Qué interesante, ¿no? Pues bueno, tenemos un Campeche hermosísimo, que tiene un gran potencial, que las nuevas generaciones hoy más que nunca tienen que prepararse y mirar ese Campeche histórico, aprender de este Campeche histórico, conocer de estos procesos migratorios y poder hacer y pensar un estado diferente con grandes oportunidades para las nuevas generaciones. Muy bien, Manuel. Creo que ha sido de verdad, como cada ocasión que nos sentamos a platicar tú y yo, muy aleccionador, muy importante ese desborde de conocimiento que tienes de toda esta información y que pocas veces volteamos a ver hacia ello. Hoy por hoy tenemos más claro un Campeche diferente. Ya podemos ir identificando cuáles son las bases de la construcción de lo que hoy es nuestro Campeche. Y por eso les invitamos, amigos, a que ustedes puedan recurrir a la bibliografía, por ejemplo, de los libros que tiene Manuel, de los libros que se han generado por investigadores campechanos durante años, porque si bien no estarán tal vez en las redes digitalmente, salvo algunos casos de lo que Manuel nos ha compartido,
la mayoría no los tienen digitalizados. Entonces, es importante buscar esa información. A lo mejor ahí hay un nicho importante de negocio para muchos jóvenes que puedan, a través de sus habilidades con la tecnología, facilitarle a los autores una colección digitalizada de todas sus obras, que sea ahora sí que de por vida, que ningún huracán ni nada lo pueda dañar, lo subes a la nube, lo dejas ahí grabado, y eso sería magnífico para trascender en esa información que nosotros podemos tener acceso con esta tecnología de ahora. La verdad me es muy grato, Manuel, que nuevamente nos hayas dado la oportunidad. Todavía tenemos temas para tirar para arriba. Te voy a comprometer aquí públicamente con Tenemos el tema de los malecones de Campeche. De los malecones, pero antes me están pidiendo de una manera muy seguida y diversas, gentes que nos siguen de diferentes edades, quieren conocer la historia de los piratas, quieren conocer la esencia de la historia de los piratas, quiénes fueron. Ahí tenemos gente muy buena en Campeche, ¿eh? Sí. O sea, José Manuel Conserver es una autoridad. Yo sé. Y tenemos investigadores, investigadoras también, por ejemplo, de la cuestión religiosa, extraordinaria, ¿no? Sí, esta todo niña eso está Rocher contemplado. de la universidad, de verdad es de un gran nivel, y la universidad es una fuente para esto, con los investigadores que tiene, y otros más que han hecho trabajo. Está Udaldo Sitkan, Udaldo con el chicle, con otros temas. Carlos Vadillo con la literatura campechana. Carlos ya está anotado en la lista. Carlos es una autoridad, totalmente. Doctor en letras, con libros importantes de investigación de la narrativa, de la poesía, del cuento, de la novela, y además es un gran creador. Y un gran amigo, tuve la oportunidad de estudiar con él, primaria, secundaria, es una excelente persona y muy metido en lo que él hace directamente, con un éxito tremendo en todos los sentidos. Mira, yo creo que tu programa estás marcando pautas seminal, en el sentido de que ya llevas un buen tiempo en esto, pero tienes un futuro enorme con todo lo demás que hay y que tenemos al alcance. Es lo que vamos a hacer, Manuel. Yo quiero agradecerte nuevamente tu presencia el día de hoy, decirle a nuestros amigos que estamos en un lugar maravilloso de la ciudad de Campeche, con una cultura tremenda, que es la sala de protocolos del gobierno del estado, arriba de la Biblioteca Central, aquí en el mero zócalo de la ciudad de Campeche. Es un lugar maravilloso, quienes quieran venir a conocerlo lo pueden hacer, es precioso, con un arte tremendo de Manuel Luco, inclusive, que tenemos varios cuadros de él, y de la maestra Marta Pinilla y de otros, que la verdad es de verdad un agasajo estar aquí. Agradecemos a la Secretaría de Cultura su apoyo, y a ti, Manuel, nuevamente estar aquí con nosotros. Pues, ustedes van a ver durante este podcast algunas imágenes de la biografía de Manuel referente a este tema de la migración. Tiene un libro muy bello que nos trajo para poder ir tomando algunas escenas y ustedes las puedan ir viendo más directamente y tener en claro el contexto de lo que hablamos el día de hoy. Gracias, Manuel, nuevamente. Muy amable. A ti, Fernando. Un gusto. Gracias, amigos. Nos vemos y denle like y suscríbanse para que cada fin de semana les aparezca nuestro podcast de la semana. Y también entre semana estaremos participando en las redes como Face y como Instagram para hacerles de conocimiento qué es lo que viene, qué sorpresas hay. Mucho gusto. Gracias. Bienvenidos.